Nosotras crecimos en un entorno en el que nunca supimos que en Arabia Saudí existía esa presión contra las mujeres. De niñas, soñábamos con viajar y hacer de todo. Fue al llegar a la adolescencia cuando nos dijeron que dejáramos de soñar. Fawzia Al-Otaibi es una mujer saudí de 33 años. Con voz dulce habla de su infancia y de la de sus dos hermanas, Manahel, de 31, y Mariam, de 36. Las tres crecieron en la ciudad de Qasim, una de las más tradicionales del país. Como acabamos de escuchar, de niñas sus aspiraciones no tenían límites. Al crecer, les cortaron las alas. Había unas leyes que cumplir. Nos dijeron que el gobierno prohibía viajar prácticamente a todas las mujeres. Se les prohibía continuar sus estudios en el extranjero e incluso elegir a la pareja con la que compartir su vida. Sin embargo, ya era tarde para asumir estas directrices. Fawzia no estaba dispuesta a callarse. En el colegio debatía con algunas profesoras. Yo compartía mis ideas. Sentía que era mi derecho. En alguna ocasión, me llegaron a expulsar 3 días por decir lo que pensaba. Adentrándose ya en la juventud, Fawzia, Manahel y Mariam estaban decididas a perseguir sus sueños de infancia. Nos dimos cuenta de que esto era algo que afectaba a toda la sociedad saudí y que por ello debía cambiar. Entonces aprovechamos nuestras cuentas en Twitter para hacer una campaña de concienciación. Estuvimos en contacto con muchos jóvenes. Todos nos daban su apoyo y, bueno, ahí es donde comenzaron los problemas. El gobierno se puso en contacto con nuestros padres. Les dijeron que nos controlaran porque si no, les juzgarían a ellos por nuestras actividades. Les amenazaron con acusarles de terrorismo. Éramos una familia que nunca había tenido problemas con la ley. Siempre estábamos en casa con nuestros libros, nuestras ideas. Ninguna de nosotras podía imaginar lo que ocurriría después. Lo que sucedió es que las tres acabaron siendo arrestadas en varias ocasiones. También su padre. La última detención, y la más grave, fue la de Manahel, la hermana pequeña. Era el año 2022. Un día, la policía habló con Manahel y conmigo y nos dijo que teníamos que ir a comisaría juntas. Yo les dije que en ese momento no podía ir y que iría a los 2 días. En ese tiempo hablé con mi abogada porque sentí que podían detenernos. Decidí huir del país. Sin embargo, mi hermana fue a comisaría al día siguiente. Allí la esposaron de pies y manos. La detuvieron en secreto. Feminismo entre rejas. Capítulo 2. Arabia Saudí. Hola, soy Sara Cuesta, periodista, y esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo. Seguramente en los últimos años hayas visto que Arabia Saudí aparece en los medios como un país moderno y en constante cambio. Cristiano Ronaldo al fútbol saudí. El astro portugués fichó el viernes por 2 años con el club Al Nassr, donde tendrá un salario estimado en unos $214 millones. Lionel Messi se encuentra en Arabia Saudí como embajador del turismo. En este hotel de la capital de Arabia Saudí se decide el futuro de Ucrania. Entre sus lujosas paredes se encuentran los negociadores de Rusia y Ucrania. No se ven las caras, se reúnen por separado con Estados Unidos. Menos se habla ya de la horrible situación de derechos humanos, de que es uno de los países con mayor número de ejecutados y de su represión contra las mujeres. Para entender lo que está pasando allí, tenemos que viajar a 2015. El rey de Arabia Saudí, Abdallah bin Abdelaziz, ha muerto en la madrugada de este viernes a los 90 años de edad y como consecuencia de una neumonía. Su hermanastro, Salman bin Abdulaziz Al Saud, le sucederá en el trono según ha informado la Casa Real a través de un comunicado. El relevo en la monarquía abría una nueva etapa en el país. En diciembre de ese mismo año, las mujeres saudíes pudieron votar por primera vez, aunque fuera en unas elecciones municipales.
y pronto llegarían más avances. Día histórico para las mujeres de Arabia Saudí, que desde la medianoche de este domingo pueden conducir legalmente. El país asiático era el único del mundo que prohibía a las mujeres conducir por sus carreteras. En Arabia Saudita se aprobó una ley que por primera vez le permite a las mujeres viajar sin previa autorización de los varones de sus familias o de un tutor masculino. Pero estos pequeños pasos no estarían impulsados por el nuevo rey, sino por su hijo, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Durante 7 años ejerció el poder en la sombra. En 2022 salió a la luz. El poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, fue nombrado primer ministro, según un decreto real publicado el martes. El cargo de primer ministro tradicionalmente lo ejerce el rey, por lo que analistas ven en este movimiento una manera de oficializarlo como líder de facto del país. Manahel, la pequeña de las hermanas Al-Otaibi, cuya historia contábamos al principio, confiaba en los avances que se suponía que estaba llevando a cabo el príncipe heredero. Como ejemplo, recordaba unas declaraciones que había hecho en una entrevista para una televisión estadounidense. En ella, bin Salman aseguraba que la ley islámica simplemente requiere que las mujeres vistan de forma decente, como los hombres. En ningún momento, dijo el príncipe heredero, obliga a que lo hagan con la abaya, la vestimenta femenina tradicional saudí que cubre todo el cuerpo salvo la cara. La decisión, según bin Salman, es propia de cada mujer. Manahel quiso testar la veracidad de esas palabras. Por ello, se atrevió a ir a un centro comercial vestida con unos vaqueros sin la abaya. Se hizo algunas fotos, un vídeo y subió todo a sus redes sociales. Lamentará esa decisión toda su vida. Poco tiempo después de subir esas fotografías, la policía llamó a Manahel y a su hermana Fausia a comisaría. Como hemos escuchado antes, Fausia desconfió y huyó de Arabia Saudí. Sin embargo, Manahel acudió porque nunca pensó que sería detenida. Ella confiaba mucho en las reformas de bin Salman. Se sentía muy segura en el país. En la última conversación que tuvimos con ella desde prisión, le preguntamos si había aprendido la lección. Nos contestó que sí, aunque de la peor manera. Manahel fue arrestada el 16 de noviembre de 2022. Manahel era una influencer especializada en fitness, pero además era una artista. Bisam Faki es la responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Arabia Saudí. También practicaba mucho yoga y meditación. En las redes de Manahel podemos verla hablando a cámara y, sobre todo, vestida con ropa deportiva, practicando yoga o fitness en la habitación de un hotel o en el gimnasio. Todo ello le ayudaba en la enfermedad que sufre, esclerosis múltiple. Además, le encanta viajar. Es una mujer con muchos hobbies y pasiones, pero era también una gran activista por los derechos de las mujeres. Para Bisam, los cargos por los que fue arrestada Manahel no tienen sentido. Se basan en 2 cosas que hizo. Una, la de utilizar en Twitter el hashtag sobre la tutela masculina de los hombres sobre las mujeres. Ese sistema de tutela supone que las mujeres adultas son tratadas prácticamente como menores de edad y necesitan el permiso de un hombre en muchos aspectos de su vida. Desde 2012 se han dado algunos pasos hacia su disolución. Ya hemos dicho que ahora pueden votar, conducir o incluso viajar libremente por Arabia Saudí sin tener que llevar la autorización de su marido. Sin embargo, hay decisiones que siguen siendo un privilegio exclusivo de los hombres. Casarse o divorciarse, por ejemplo. Las mujeres necesitan el consentimiento de su padre para contraer matrimonio y solo los maridos pueden iniciar un proceso de divorcio. Y la otra razón por la que Manahel fue detenida fue por subir a sus redes fotos de ella en vaqueros, sin abaya, en un centro comercial, a pesar de que el príncipe heredero había dicho que no hacía falta llevarla. Son acusaciones ridículas. Bisam habla de las fotos que Manahel colgó en la entonces Twitter, ataviada con un peto vaquero, con el pelo suelto y sin la abaya. Pero además hizo un vídeo en el que justificaba su decisión de vestir así. Mi objetivo, que me ha acompañado siempre desde mi infancia, es vivir esta vida como yo quiero, no como la sociedad quiere para mí, y no someterme jamás a nadie que me imponga sus ideas y creencias, a veces bajo el nombre de la religión y otras veces bajo el nombre de costumbres y tradiciones.
Oficialmente, los cargos contra Managel son publicar contenido cometiendo pecados e incitar a las mujeres a renunciar a sus principios religiosos, violando el orden público. En la ley saudí, estos cargos son de terrorismo. Una vez en prisión, los sueños de infancia de Managel se apagaron. Nada más ser detenida, Managel pasó 5 meses en aislamiento, incomunicada. Después, vivió otros 2 periodos aislada, primero 3 meses y luego otros 2. En todo ese tiempo, la torturaron y vivió en pésimas condiciones. Sus compañeras e incluso funcionarios de prisiones la han agredido, la han atacado en la cara con un lápiz. Su esclerosis múltiple va cada vez peor, a veces no es capaz ni de andar. La comunicación con su familia o con distintas ONGs es escasa. De hecho, el juicio se llevó a cabo en secreto, sin ningún tipo de garantía ni vigilancia externa. En enero de 2024, Managel fue condenada a 11 años de cárcel. Amnistía Internacional conoció la sentencia 4 meses después. Hoy, Fausia y el resto de la familia siguen teniendo una comunicación muy intermitente con Managel. En ocasiones pasan meses sin hablar con ella. Fausia puede hacerlo desde Reino Unido, donde vive en el exilio. La mayor de las hermanas, Mariam, sigue en Arabia Saudí, pero tiene limitados sus movimientos. Mariam ha sido detenida en más de 3 ocasiones por su activismo desde 2016, que fue cuando la arrestaron por primera vez. Además, le han prohibido salir del país. Tampoco puede trabajar. La están tratando como a una presa. No puede hacer nada. Es casi como si estuviera en arresto domiciliario. El gobierno le ha despojado de todos sus derechos. Al no poder trabajar, es Fausia quien se ocupa de los gastos de Mariam. Gana algún dinero trabajando por Internet. En Reino Unido, ella tampoco puede encontrar ningún empleo mientras espera la respuesta a su solicitud de asilo. 3 hermanas que siempre han luchado por los derechos de la mujer. La mayor casi encerrada en su casa. La mediana exiliada en Reino Unido. Y la pequeña encarcelada. Son solo algunos de los nombres de los y las activistas represaliados por el régimen saudí. Arabia Saudí condena a casi 6 años de cárcel a una feminista. Loujain Al-Abtul ha sido declarada culpable en virtud de la ley antiterrorista de conspirar contra el reino y de espiar con colaboración extranjera. 34 años en prisión por sus comentarios en Twitter, por defender a otros activistas de derechos humanos, por pedir la liberación de presos políticos o también por exigir la igualdad de derechos para las mujeres en Arabia Saudí. Salma Al-Shebat estaba estudiando un doctorado en Inglaterra y fue detenida el año pasado cuando regresó por vacaciones a su país. Así es como la nueva Arabia Saudí, aquella que presuntamente avanza y se abre al mundo, castiga a la disidencia. Esta es la imagen interna del país, la que el régimen quiere esconder, la que calla. O mejor dicho, la que silencia. Sin embargo, la que ofrece al exterior es bien distinta. El anuncio de Rafa Nadal como embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí ha provocado estupor y controversia. ¿Cuánto paga Arabia Saudí por la Supercopa de España? La que hoy arranca será la 5ª edición del torneo que se jugará en suelo árabe. The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Es una de las noticias del día en cuanto a lo deportivo. El golfista español Jon Rahm se unirá a la controvertida Leaf Golf, la millonaria Superliga Saudí. Atención, porque Arabia Saudí presenta su nuevo circuito de Fórmula 1. Fórmula 1, Dakar, golf, fútbol. Arabia Saudí sigue utilizando el deporte y a sus iconos para blanquear su imagen. En los últimos años, el régimen saudí está invirtiendo enormes cantidades de dinero en el deporte. Es una de las líneas de acción de la estrategia Visión 2030, que pretende diversificar su economía para alejarla de la gran dependencia del petróleo. Además, le sirve para ofrecer una imagen de progreso y apertura hacia el mundo. Puro maquillaje. En 2024, Arabia Saudí ejecutó, creo recordar, que a 345 personas por un método especialmente cruel, que es la decapitación con sable. La que habla es Trinidad Deiros, periodista de la sección internacional del diario El País, especializada en información sobre Oriente Medio. El problema es que la situación de derechos humanos
ha llegado a estar detrás de esta nueva imagen que está construyendo el príncipe heredero, de esta fachada de país moderno que puja por grandes acontecimientos deportivos, de país que ha introducido una apertura, pero es que esa apertura en ningún caso llega ni a los derechos políticos, ni a los derechos sociales, ni por supuesto a los derechos de la mujer. Para Trinidad, algunos gestos hacia las ciudadanas saudíes por parte del régimen no son algo gratuito. Cuando Arabia Saudí permite conducir a las mujeres, no lo hace para concederles un derecho, lo hace también por un cálculo económico. Para cumplir los objetivos del proyecto Visión 2030 del príncipe heredero saudí, hace falta incorporar a las mujeres a la fuerza laboral. Si no, no se podrán cumplir nunca esos objetivos. Y claro, el hecho de no poder conducir a muchas saudíes les impedía trabajar porque tenían que pagar un chofer. Y pese a estas concesiones, la discriminación hacia la mujer sigue siendo flagrante. Las mujeres sufren discriminación en la ley y en la práctica todo el tiempo, ya sea con respecto al matrimonio, al divorcio o a la custodia de los hijos. Los padres siguen siendo los tutores por defecto de sus hijos y cuando se trata de cosas como el divorcio, etc., las condiciones a menudo no favorecen a las mujeres. En ese contexto, en un mensaje difundido por Amnistía Internacional, Fausia denuncia que su país ofrece una imagen de empoderamiento de la mujer, aunque la realidad es la contraria. Para ella, la situación ha empeorado. Más allá de la discriminación hacia la mujer, la represión en el país va mucho más lejos. Los periodistas que defienden los derechos humanos no pueden trabajar en el país. No hay organizaciones de la sociedad civil. Además, Arabia Saudí no tiene un código penal, lo que genera un gran problema porque no queremos que los jueces decidan en base a lo que ellos piensan que está bien o mal. Hay un borrador de código penal que si no empeora las cosas, tampoco las mejora. Por ejemplo, establece la pena de muerte como forma principal de castigo y sigue castigando la libertad de expresión. Además, tampoco se producen juicios justos, se sigue practicando la tortura, las desapariciones forzadas. La desproporción de estas penas, la aplicación extensiva de la pena de muerte y luego la codificación de leyes de las que se dijo que representaban avances, pero que luego, cuando se ha conocido su contenido, en realidad lo que hacen es afianzar y codificar la privación de derechos de colectivos como las mujeres, lo que demuestra es que Arabia Saudí, en cuanto a derechos humanos, ha experimentado un giro represivo. Todo lo contrario de esa supuesta apertura de fachada que se está vendiendo a Occidente. Y digo que se está vendiendo porque es eso, es una venta. Una estrategia que, sin duda, representa un duro golpe para el activismo contra el régimen. Cuanto más crea el mundo que Arabia Saudí es un país que se está abriendo, menos escuchará a la disidencia y a aquellas personas que piden la liberación de los detenidos y detenidas por razones políticas. Esto nos coloca tanto a Amnistía Internacional como a las familias de los detenidos en una posición en la que nos resulta más difícil hacer campaña en voz alta para que estas personas sean liberadas. No quiero que las atletas no vayan a Arabia Saudí, quiero que las jóvenes saudíes y árabes puedan jugar al tenis y practicar deporte, quiero que estos acontecimientos se celebren en nuestra región. Pero tampoco quiero que se produzcan a costa de crear una especie de manta que cubra los abusos contra los derechos humanos de Arabia Saudí. Para mí eso es inaceptable. El lavado de cara saudí ha surtido efecto en los últimos años. En 2018, su imagen estaba por los suelos. El periodista Jamal Khashoggi iba a casarse. Entró al consulado saudí en Estambul para recoger un documento, pero nunca saldría de allí con vida. El asesinato de este reportero saudí en el interior del consulado de su país en Estambul levantó un enorme revuelo internacional. La justicia de Riad condenó a 4 hombres por el crimen. Sin embargo, las circunstancias en las que se produjo y el hecho de que Khashoggi fuera crítico con el régimen de su país hizo que las sospechas apuntaran más alto. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, aprobó la operación para asesinar al periodista Jamal Khashoggi en 2018. Así lo confirma este informe publicado por la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. El régimen podría estar involucrado directamente en el asesinato de un periodista, o al menos personas muy cercanas al príncipe heredero. Pese a que la comunidad internacional mirara para otro lado, digamos que no quedaba bien hacer negocios con Riad.
El régimen tendría que esforzarse, y mucho, por levantar esa imagen. Llegó el sportwashing, esa estrategia que ya hemos explicado de utilizar el deporte como fachada de progreso. Después, la ficha la movió la geopolítica. Riad busca hoy una salida diplomática a la guerra del Yemen, después de una década liderando los ataques contra los rebeldes hutíes del país. Y más recientemente, Arabia Saudí se ha erigido como mediador en la resolución de conflictos como el de Ucrania o Gaza. Sin duda, esto ha ayudado a que la comunidad internacional vuelva a aceptar a Riad como interlocutor y socio, aunque también ha contribuido algo que siempre le ha dado al país un poder estratégico. El hecho de que Arabia Saudí sea uno de los principales productores y exportadores de petróleo y que tenga un papel muy predominante en la OPEP y en la OPEP Plus, desde luego es un resorte de poder en sus manos, no lo podemos negar. No creo que eso por sí solo le dé carta blanca, son un conjunto de factores, pero por supuesto sí, este es un factor importante. A todo ello se suman los negocios que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su familia tienen en Arabia Saudí. Un cóctel de razones que le dan a Riad una completa impunidad a la hora de silenciar al que piensa diferente. Irónicamente, las mujeres que hicieron campaña por cosas como el derecho a conducir o el fin de la tutela masculina fueron detenidas. El país puede progresar en muchos aspectos, como el derecho a conducir, el fin de la tutela masculina en algunos aspectos, pero castigan a las mujeres que pidieron este tipo de progreso. Es algo así como que ellos deciden cuándo quieren darte tus derechos, pero tú de ninguna manera puedes pedir estos derechos por ti misma. Lo que se castiga ya no es que las mujeres pidan conducir o no, lo que se castiga es el disenso. Lo que se castiga es que alguien le diga a la monarquía saudí, al aparato de poder de los saud, a las élites saudíes, yo tengo derecho a esto y me estáis privando de este derecho. Cualquier activista que en redes sociales le ponga, por así decir, la cara roja al régimen, para ellos es una afrenta que no pueden tolerar. Y en un país que silencia el activismo, que no permite la más mínima crítica hacia su gestión, es difícil encontrar las excusas para querer embarcarse en un proyecto con él, ya sea político, comercial, deportivo o cultural. Hay que recordar también que Arabia Saudí es una monarquía absoluta. La dinastía de los Saud y sobre todo el príncipe heredero Mohammed bin Salman sigue concentrando en sus manos el grueso del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces creo que esto no hay que olvidarlo. Hay una fachada y luego hay una realidad. El pasado 21 de agosto, Fawzia aguardaba la liberación de su hermana. La justicia saudí debía pronunciarse sobre su caso. En vez de soltarla, la condenaron a 5 años más de cárcel. En total, 16. Cuando los cumpla, tampoco podrá salir del país en otro lustro. Pese a este mazazo, Fawzia confía en que la presión internacional pueda hacer que su hermana no llegue a cumplir toda la condena. Así ocurrió con el caso del activista Salma al-Shebab. Sin duda hace falta esa presión internacional porque al gobierno de Arabia Saudí no le importa nada a su pueblo. No tiene en cuenta a su población. Lo único que le importa es la imagen que puedan tener en Occidente y la idea que puedan tener sus socios, sus aliados. Fawzia subraya la presión que se pueda hacer desde fuera, porque desde dentro del país es casi imposible. Está prohibido manifestarse o reunirse en cualquier sitio, incluso en las casas. Es delito. Así que bueno, pues al final el activismo se hace a través de las redes sociales, en mi caso Twitter. Sin embargo, a mí una vez me detuvieron por haber utilizado Twitter para pedir más derechos para las mujeres. El gobierno, al fin y al cabo, hace lo que quiere. Y aunque se supone que no es ilegal protestar en redes desde casa, a mí me detuvieron por ello. Hay poco o ningún activismo dentro de Arabia Saudí en este momento. Los riesgos son demasiado altos porque cualquiera que sea crítico con el reino podría ser detenido. La labor de Amnistía Internacional no sería posible sin las organizaciones saudíes que trabajan desde el extranjero. Hay un activismo increíble por parte de los y las saudíes, pero no necesariamente dentro del país. Fawzia, Manahel y Mariam ya no son esas niñas libres sin ataduras. Hoy están separadas por barrotes y miles de kilómetros. Fawzia huyó a Reino Unido. Mariam vive prácticamente en arresto domiciliario y Manahel está en la cárcel. Todo por querer alcanzar los sueños que tenían de pequeñas. O cosas tan simples como vestir unos sencillos vaqueros
o casarse sin tener que pedir una autorización a su padre. Esa lucha las ha separado, pero Fausia sueña con un día en el que vuelvan a estar juntas, aunque tenga que ser lejos de su tierra. Bajo ninguna circunstancia volvería a Arabia Saudí. Lo único que quiero es que mis hermanas puedan salir de allí y vivir con ellas en un país que nos respete. ¿Quién dijo miedo? Es un podcast original de Amnistía Internacional, producido por The Voice Village. Dirección, entrevistas y guión, Edu Marín. Narración y coordinación, Sara Cuesta Torrado. Doblaje, Charo Marcos y Carmen Echanove. Música original, Bianca Muy. Ayudante de sonido, Mateo Garri. Diseño de sonido y mezclas, Pablo de Diego. Producción ejecutiva, Ricardo Villa. Responsable de producción en Amnistía Internacional, Ana Gómez y Carmen López. ¿Quién dijo miedo? Un podcast de Amnistía Internacional.